Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Tenemos sonido, tenemos imagen, ¿no? Sí, doctor, todo. Buenas noches, doctor. Muy bien. Bien, jóvenes. Hoy vamos a avanzar el tema 3. Obviamente no vamos a avanzar toda la mitad y la otra mitad en la próxima clase. Y lo que quiero manifestarles es que ya hemos definido varias cosas. Entonces, ya estamos llegando al tema 3 y eso vamos a ir avanzando. Entonces, les ruego estar leyendo, por favor. Y hemos avanzado en la actividad financiera del Estado y el derecho financiero. Entonces, ya tenemos dos temas avanzados. Ahora vamos a avanzar el gasto, o sea, parte del gasto público. ¿Quieren comentar algo? ¿Tiene alguna reclamación? ¿O tienen alguna iniciativa sobre las clases antes de iniciar? Háblele nomás, no tengan miedo. Nadie va a decir nada. Bien. Bien, jóvenes, vamos a avanzar nuestra clase de hoy. El gasto público. Nosotros, cuando nos hemos referido a la actividad financiera del Estado, hemos dicho que uno de los elementos de esta actividad es justamente el gasto público, ¿no? ¿Y en qué consiste? A ver, para recordarles un poco más. Los tres elementos son de la actividad financiera del Estado, o los tres elementos, los tres momentos, las tres instancias, porque la doctrina, por ejemplo, varía en algunas apreciaciones. Y hemos dicho, uno de ellos es la captación de recursos, porque el Estado necesariamente necesita de recursos. Y hemos dicho también que esos recursos provienen de diferentes fuentes, ¿no? Y los principales son los provenientes de los recursos tributarios. Y hemos dicho también, hemos dicho también los recursos provenientes de venta de recursos naturales y en algún momento del crédito público, ¿no? Un elemento. El segundo elemento, el Estado administra adecuadamente esos recursos. ¿Cómo administra? A través del presupuesto del Estado. Ustedes saben que el presupuesto es un instrumento técnico legal de planificación, de programación del uso de captación de recursos y el gasto público. Entonces, con el presupuesto se efectúa, en otras palabras, una especie de control de los recursos que el Estado va a erogar a través del gasto público, ¿no? Y en tercer lugar tenemos justamente el gasto público. La realización, dicen la realización, el gasto o la ejecución. Entonces,
Ahora, ustedes dirán, ¿por qué empezamos por el último? Tendríamos que haber empezado por los recursos, ¿no? No, en la elaboración del presupuesto, y eso también vamos a ver ampliamente, y justamente en el tema 5, reitero, en la elaboración del presupuesto, primero se programa qué es lo que se necesita, en qué se va a gastar, qué es lo que necesita, por ejemplo, en la administración central, las administraciones departamentales, municipales, obviamente en función a las asignaciones presupuestarias. Y una vez que se tiene programado el gasto público, ese gasto público en función al presupuesto, hay que buscar los recursos. O sea, no es primero decir, bueno, para el año, digamos, 2023, el Estado va a captar recursos, por decirles, 50,000 millones de dólares, no, de bolivianos, no de dólares. No, 20,000 millones de bolivianos y se va a gastar X porcentaje en tal cosa, X porcentaje, ¿no? No. ¿Cómo se va a gastar? Entonces necesitamos cubrir esos gastos. Y en función a los gastos se busca los recursos. ¿Qué les parece? A la inversa, ¿no? Bien, más o menos ya tienen, o sea, ya se han ubicado de acuerdo a los temas anteriores. Entonces, nosotros estamos en condiciones de decir que el gasto público no es más que la transformación de los ingresos del Estado en rentas y patrimonio de quienes producen bienes materiales y prestan servicios personales requeridos por el órgano estatal. Transformación de ingresos. Obviamente, todos los ingresos que obtiene el Estado se transforman. Y hemos dicho en la clase, o bueno, en el segundo tema, una parte de los ingresos está destinado al funcionamiento estatal, al funcionamiento de los ministerios, al funcionamiento de la seguridad del Estado, seguridad interna, seguridad externa, al funcionamiento, por ejemplo, de la justicia, de la educación, de la salud. Bueno. Y también se destina en ingresos patrimoniales, o lo que se llama los bienes de capital. ¿Qué son? Compra, por ejemplo, se compra bienes inmuebles, o sea, bienes materiales, en algunos casos para que el Estado funcione y en otros para que pueda obtener algún otro recurso. Ahí tenemos las empresas públicas. Por ejemplo, en Bolivia, en la actualidad tenemos, creo que tenemos una treintena de empresas públicas. De esa treintena, ninguno da utilidades. Creo que 2 o 3 funcionan, como se dice, cumpliendo la actividad, pero no tiene los ingresos que se hubiese deseado. Y el resto, estamos hablando de más de una veintena, trabajan a pérdida y el Estado tiene que subvencionarles. ¿Qué les parece, jóvenes? No se justifica, ¿no? Entonces, el Estado, con esa pequeña, o sea, con esos pequeños antecedentes, tiene que administrar este gasto
público. Y podemos decir a priori que el gasto público es una erogación dineraria que efectúa el Estado para el funcionamiento de todas sus entidades, así como la prestación de servicios públicos a la población, cumpliendo satisfacer las necesidades de la colectividad. Bueno, no es necesario que anoten eso, porque vamos a ir reiterando. Y como ustedes han visto, jóvenes, tanto el primero y el segundo tema pareciera que son un poco reiterativos, ¿no? Pero se relacionan. En el fondo es reiterativo. Y qué mejor para que ustedes un poco más asimilen. La naturaleza del gasto público se sustenta en varios aspectos de definición. En primer lugar tenemos el aspecto político. En cualquier estado, el aspecto político es bien importante en la realización del gasto público. Ustedes saben, todos los partidos políticos, agrupaciones, antes de las elecciones, o sea, antes de asumir la administración de gobierno, presentan sus planes de gobierno, ¿no les parece? Y esos planes de gobierno son estrictamente políticos. Estos planes de gobierno es por ello que antes de las elecciones existen, por ejemplo, lo que llaman las famosas presentaciones de candidatos y la exposición de este plan de gobierno a la población. Obviamente, algunos más de lo mismo, algunos con innovaciones, y otro grupo político presenta, reitero, algunas innovaciones, y muchos también presentan promesas que no se van a cumplir. ¿No? Entonces vean ustedes, por eso muchas veces la población tiene que tener mucho cuidado para, bueno, en una etapa electoral, verificar qué es lo que ofrecen y qué es lo que posiblemente se va a cumplir. Porque a veces se ofrece y nada se cumple, ¿no? Ahora muchas veces se ofrece sobre recursos que no existen. Ya les había dicho, por ejemplo, el problema de los ingresos de hidrocarburos en Bolivia. En principio, hace unos 7, 8 años atrás, el barril de petróleo en el mercado internacional era $140. Llegó hasta 140. Después tuvo una caída a $25 el barril. Entonces, imagínense esa diferencia, jóvenes, de más de $100. Realmente ha sido pues perjudicial en los ingresos estatales. Y obviamente el IDH o sea, los recursos del IDH son distribuidos a diferentes sectores al margen de los departamentos que producen. Por ejemplo, a las gobernaciones, a los municipios, a las universidades.
Y bueno, en una clase anterior creo que ya hemos hablado, ¿no? Hay, por ejemplo, la renta dignidad ya no es sostenible porque ya no tenemos dinero. Y muchos otros beneficios sociales que el Estado en su momento ha dado a la población, está en el riesgo de que se supriman. Entonces, la clase política tiene que ofrecer propuestas serias, propuestas sustentables. O sea, aquí tenemos que despojarnos de la demagogia, ¿no? Muchos políticos son demagogos y, como dicen, ¿no? Empiezan a ofrecer cielo y tierra. Y una vez que están en el poder, empiezan ya a flaquear y ya no saben qué es lo que van a hacer. Por una parte. Y por otra parte, muchas decisiones del Estado, las más importantes, decide el poder político. ¿Y dónde está concentrado el poder político? En el Parlamento, en el Congreso Nacional, ¿no? Y ahí es donde se tramita el presupuesto del Estado. Entonces, por ello, la naturaleza del gasto público en el aspecto político es bastante importante. Y nuestros políticos, obviamente, tienen que ser, pues, bueno, no les voy a decir ya bastante porque van a pensar que yo estoy estrellándome contra el gobierno. Esto les voy a decir, jóvenes, que este tratamiento no solamente es aquí en el gobierno del MAS. Anteriormente en el gobierno del MNR ha sucedido lo mismo, en el gobierno del MIR lo mismo, en el gobierno de la ADN lo mismo. O sea, esto sucede, o sea, es recurrente. Por eso, ustedes jóvenes, en el momento de elegir a sus gobernantes, tienen que ya analizar bien de quiénes vienen las propuestas. ¿No? No vamos a hablar mucho más porque después a veces piensan que uno se estrella contra alguien, pero no es así. O sea, aquí estamos en la universidad, estamos en la academia y algunos temas tenemos que analizarlos así, de manera fría, como se dice. Otro aspecto es el económico. El aspecto económico desde ya es el más importante. ¿Por qué? Porque el presupuesto es un instrumento técnico legal, hemos dicho, pero es la distribución de la economía, la distribución de los ingresos en el territorio nacional. Por eso muchos autores tienen un perfil del gasto público y dicen que es netamente económico-financiero. ¿Por qué? Porque este gasto público es una erogación dineraria, un desembolso de recursos o el empleo de la riqueza nacional en la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Qué les parece? Otro aspecto importante que la doctrina maneja es el técnico financiero. La programación, la planificación, la regulación.
en el gasto público tiene prioridades. Esta planificación da lugar a que hayan, por ejemplo, gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Podemos decir entre ellos, por ejemplo, el funcionamiento del Estado, el pago a la burocracia estatal, o sea, me refiero a los sueldos de todos los servidores públicos. Buenas noches. ¿Los papas picantes, por favor? Hola, hola. Bueno, seguimos. Dentro del aspecto técnico financiero, el gasto se divide en ordinarios y extraordinarios. Y decíamos, los primeros son aquellos que habitualmente se gastan. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, el pago a la burocracia estatal. Y que cuando decimos burocracia estatal, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a los servidores públicos. Nos referimos a los funcionarios del Estado, funcionarios de los ministerios, por ejemplo, al magisterio, a la policía. Bueno, se dice que en Bolivia, en todo Bolivia, no sé cuántos funcionarios públicos existen y absorben la mayor parte del presupuesto en el gasto público. Y este cálculo ya se debe a un aspecto técnico financiero. A ver, una consulta, jóvenes. La diapositiva está cambiando, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, está cambiando. Doctor, está cambiando. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ya. ¿En qué diapositiva? Ah, sí, está bien. Los primeros aparecen en todos los ejercicios, o sea, los ordinarios, con lo que establece su característica de regularidad o periodicidad y que deben ser atendidos con recursos de igual naturaleza, es decir, ordinario. Y los segundos son extraordinarios o excepcionales y deben ser cubiertos con recursos también extraordinarios. Vean ustedes, jóvenes, la importancia que tienen, la prioridad, las necesidades. Por ejemplo, hoy día el presidente del Estado ha ofrecido muchas obras a Sucre, ¿no ve? Pero al gobernador le ha exigido la contraparte. ¿Y qué le dijo el gobernador? El gobernador le dijo que el Estado central no está asignando los presupuestos que corresponden a los departamentos, obviamente a Sucre. Entonces, eso también es una falla en la administración de gobierno. No obstante ello, implica nomás pues una realización del gasto en función a la programación. Y por último tenemos el aspecto jurídico legal. El aspecto jurídico se concibe al gasto público como la satisfacción de una exigencia jurídica normativa, pues el Estado tiene un plan económico legalmente estructurado, ya sabemos, a través del presupuesto. Y bueno, rápidamente vamos a decir que el presupuesto tiene un procedimiento en su elaboración. Primero, empieza en el órgano ejecutivo.
como un acto administrativo. Ustedes saben, las instancias administrativas emiten el acto administrativo. Ese acto administrativo, llamemos decreto supremo, pasa a la Asamblea Legislativa. Y en la Asamblea Legislativa se aprueba. Y se dicta una ley. Esa ley que se llama la ley financiera. Esa ley financiera es la que aprueba los gastos e ingresos. Es por ello que en la ejecución el presupuesto no se debe modificar en lo mínimo. Se debe ejecutar tal como ha sido estructurado. ¿Y qué estamos haciendo? Respetando el ordenamiento legal. Para ser legítimo en un todo de acuerdo a la organización constitucional del país. A ver, a mayor abundamiento, hemos dicho que se elabora en el órgano ejecutivo, y es cierto, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene una oficina que es el Viceministerio de Presupuestos, y este Viceministerio de Presupuestos tiene un grupo de asesoramiento técnico quienes elaboran el presupuesto. Este presupuesto previamente se elabora en esta instancia. Una vez aprobado por el ministro del ramo, que es el ministro de Economía y Finanzas, se remite al Ejecutivo, o sea, a conocimiento del presidente. El presidente, previa discusión, previa, modificaciones, aprueba. El órgano ejecutivo, en este caso, aprueba para su remisión al legislativo. Ahora, lo que quiero que entiendan un poco es que no se trata de una simple aprobación. Aquí existe, o sea, se discute bastante. ¿No? Y pasa al legislativo. Y en el órgano legislativo, el tratamiento se asimila al procedimiento legislativo. ¿Alguien puede decir cómo es el procedimiento legislativo? ¿Nadie? ¿Qué pasa, jóvenes? Ustedes han llevado derecho constitucional. ¿Cuál es el procedimiento al que se somete el procedimiento al que se somete cualquier ley para su aprobación en el órgano legislativo? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Respecto al procedimiento legislativo, bien, una ley puede ser propuesta por iniciativa ciudadana, también puede ser propuesta por los diputados, asambleístas. Estas se presentan, se hace un anteproyecto de ley que se presenta a la Cámara de Diputados, y una vez su revisión y su aprobación pasa al Senado, donde también se hace su revisión, y si esta es rechazada vuelve a la Cámara de Origen, y si es aprobada pasa al Ejecutivo para su promulgación. Sí, más o menos va la idea. Pero en este caso, por ejemplo, la propuesta en el presupuesto, la propuesta, ¿quién presenta? El órgano ejecutivo. ¿No ve? Entonces, como dice aquí el compañero, una vez que haya recibido el órgano legislativo, inmediatamente por sorteo pasa a la Cámara de Diputados. Normalmente a la Cámara de Diputados, pero algunas veces pasa a la Cámara de Senadores. Y si pasa a la Cámara de Diputados, ahí va el trámite a la comisión correspondiente. Y en la comisión correspondiente existe otra forma de discusión.
aquí ya es un poquito, mucho más seria la discusión. ¿Por qué? Porque ya estamos frente a diputados de diferentes departamentos. Y los representantes de esos departamentos ya exige participación. Obvio, si es que en el presupuesto no se le ha asignado un presupuesto justo, equitativo, racional para su departamento. Y muchas veces existen modificaciones. No muchas, siempre ha existido modificaciones en el Parlamento. Es más, ya es una instancia política, ¿no? Una vez aprueba la comisión en pleno y la Cámara, se remite, en este caso, a la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores sigue el mismo procedimiento. Pasa a la comisión correspondiente y la comisión hace un estudio. Bueno, se fijan, tiempos y aprueba. Y como su compañero dijo nuevamente, es posible que no esté de acuerdo senadores. Entonces, inmediatamente remitirá a diputados. Y si la Cámara de Diputados se mantiene y la observación de senadores, se somete a consideración del Pleno del Congreso. Pero cuando existe aceptación de diputados y senadores, bueno, no hay ningún problema, se devuelve al Ejecutivo para su promulgación, ¿no? Se aprueba y la promulgación. Pero, y si no hay el consenso, entonces se somete al Pleno del Congreso. Y de acuerdo a el presupuesto se aprueba con 2/3 de los presentes. Pero aquí no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque se trata de una política de Estado y que va a beneficiar de alguna manera a todos. Y bueno, eso se aprueba y para su remisión al Ejecutivo. ¿Pero para qué se devuelve al Ejecutivo? Ya para la ejecución presupuestaria. Porque no es nomás que dicten la ley financiera y apruebe. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, tiene que hacer una programación, de normas reglamentarias. Y la ejecución presupuestaria también implica, digamos, un procedimiento complicado. Más que todo, burocrático, ¿no? Entonces, vean, jóvenes, el aspecto jurídico prácticamente es un candado. ¿Por qué les digo que es un candado? Una vez aprobado, ya no se puede modificar. Una vez aprobado por la ley financiera, la programación de gastos e ingresos ya está definitivamente consolidado para todo el año. Pero alguien me va a decir, ¿pero qué pasa si es que a mediados de año falla algo? Y es muy posible que falle algo, lo que hemos dicho en este momento del problema de hidrocarburos, la crisis de ingresos por hidrocarburos. Se presenta. Hay que hacer una reformulación presupuestaria con el mismo procedimiento y tiene que aprobar el órgano legislativo a través de una ley. O digo legislativo, ¿no? Perdón. No puede el Ejecutivo con un decreto supremo modificar. Por si acaso, la modificación de gastos o ingresos dentro del presupuesto es delito y se llama malversación. Entonces tienen que cuidarse, ¿no? Ahora, para la clase política no es difícil, solo que es burocrático. ¿Qué van a hacer en la reformulación? Van a sacar dinero de donde no se ha ejecutado y van a llevar donde se requiere la ejecución.
Y para ello tiene que haber consenso, ¿no? Y en su momento vamos a todavía discutir este tema porque vamos a llevar el tema de presupuesto del Estado que nos va a llevar más o menos unos 3 clases, ¿no? Bien, con todos los antecedentes vamos a definir qué es el gasto público. Decimos que es toda erogación dineraria que efectúa el Estado en virtud de una ley para cumplir sus fines consistente en la satisfacción de las necesidades públicas. Ello nos dice Villegas, Belisario Villegas, es un tratadista argentino. Por su parte, Giuliani Fonjus, otro tratadista, bueno, es italiano pero argentino, se ha nacionalizado, vive en la Argentina. Dice el gasto público es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos o económicos sociales. Sanovín también es argentino, dice el gasto público es cualquier erogación de sumas de dinero hecha por el Estado para el cumplimiento de una obligación. Ahí tenemos Ventiven. Dice, son gastos del Estado todas las erogaciones a las que debe proveerse a cargo del erario nacional en base a leyes, decretos, reglamentos y otros actos. Duverger, Maurice Duverger, bueno, es francés, ¿no? Se considera gasto público solamente lo que el Estado hace en ejercicio del poder de mano. Y nosotros vamos a decir que el gasto público es toda erogación dineraria que efectúa el Estado o cualquier órgano a nombre de él, o sea, del Estado, previa autorización legal, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades colectivas. Como verán, jóvenes, estos autores, bueno, estos doctrinarios del derecho financiero tributario ya nos señalan qué es el gasto público y nosotros, particularmente en la cátedra, en función a estos conceptos, ha elaborado una que más o menos resume las otras y además viabilizamos el concepto en el sentido de que sea similar. Erogación dineraria. Obviamente es el gasto dinerario, eso vamos a ver más adelante, que efectúa el Estado o cualquier otro órgano en nombre de él. Por ejemplo, la mayoría de los países, nosotros somos un país unitario, ya saben, ¿no? Pero con autonomías. Tenemos autonomías departamentales y autonomías municipales. O sea, nosotros de alguna forma nos asimilamos a los países del sistema federal, como Argentina o como Brasil, o como México, Estados Unidos. Tienen sus estados propios, o en la Argentina, por ejemplo, tienen provincias, después tienen los municipios o los ayuntamientos o las comunas. Nosotros también tenemos, pero no somos federal, somos un estado unitario. ¿Por qué? Tenemos una descentralización que la misma Constitución en el primer artículo señala. Un estado descentralizado, dice, con autonomías. Ahora, obviamente, la descentralización hasta la fecha, no obstante el tiempo, ya estamos a más o menos a más de 12 años de la Constitución Política del Estado, no se ha consolidado la descentralización, principalmente la descentralización económica, administración central.
¿no? Por eso muchos sectores piden de una vez que se lleve a cabo el famoso pacto fiscal. Entonces, con el pacto fiscal, el gobierno central, los gobiernos departamentales, los municipales y otros órganos ya van a tener una normativa legal donde los recursos estatales tengan que ser asignados, sin que esos tendrán que estar pidiendo. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa, en esta coyuntura? Lo que pasa en esta coyuntura es que, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? El problema no ha sido tan notorio. El presidente es del MAS, pero el presidente, o digo, el gobernador de Chuquisaca es de la oposición. ¿No ve? No es del MAS. Entonces ha habido algunas indirectas que se han dicho hoy día. Y hay algunas cosas, por ejemplo, principalmente, el Estado central les castiga a los departamentos con gobiernos opositores con la suspensión en la asignación de recursos. O sea, les asigna, pero en otras palabras, vamos a decir, les hacen sufrir. Entonces, ese es un problema que se presenta. Vean ustedes, jóvenes, no sé si esto, o sea, este sistema se puede modificar algún rato. Creo que se va a modificar a partir de que, por ejemplo, un partido gobernante deje de tener los 2/3 o la mayoría absoluta. Obviamente en el Congreso, ¿no? Anteriormente el gobierno, con los 2/3, bueno, hacían maravillas, ¿no? En la actualidad ya no tienen 2/3 y ya existen muchos problemas. Por ejemplo, últimamente se ha visto que no han podido designar al defensor del pueblo. Ahora se presenta este problema de la Contraloría y la designación de muchas otras autoridades y la aprobación de algunos temas donde van a necesitar los 2/3 y la cosa se complica. Más aún, si a futuro nadie obtiene una mayoría absoluta, ahí sí va a tener que necesariamente haber consenso. Ahí sí tienen que hacer acuerdos, pero acuerdos de forma madura, de tal manera que no se critique y no se diga, pues, por ejemplo, dicen, ha habido coteo. A ver, ¿qué dijo el MAS ahora? Los del MAS son los que sueltan a veces sin ninguna fundamentación legal, ¿no? Dicen, no quieren elegir la defensoría porque no existe otras defensorías para ellos. Eso les dice a la oposición. Ahora, en el fondo, se dice que tiene que ser una persona que no participe o sea, que no haya sido parte de ningún partido político, especialmente del MAS. Y creo que todos los postulantes son, bueno, no voy a decir que son del MAS, tampoco me consta, pero creo que de acuerdo a los informes de la oposición, han tenido algún acercamiento con el MAS. Y este hecho, bueno,
es suficiente. Y además dice pues la Constitución, ¿no? No tiene que estar vinculado con ningún partido político. No vamos a hablar de eso porque ya eso amerita alguna discusión que puede llegar a conclusiones tal vez que no corresponda, ¿no? Bueno, características. En base a esta definición que hemos hecho de gasto público, vamos a definir o vamos a referirnos a las características. Hemos dicho que es erogaciones dinerarias. Así como en el gasto privado, no es más que el uso de sumas de dinero para cumplir con los fines y objetivos de la satisfacción social, satisfacción pública y satisfacción a la población. Atento a lo anterior y dado que hablamos de la utilización o aplicación de dineros, entonces el concepto de gasto público excluye de las prestaciones de servicios aun cuando éstas fueran requeridas compulsivamente por el Estado. ¿Qué significa ello? Las erogaciones son en dinero, ¿ok? ¿Por qué son en dinero? Porque los ingresos que percibe el Estado también son en dinero. El Estado no percibe en especie. Eso vamos a ver en el tema de los recursos del Estado. En algún país europeo se cobra impuestos en especie. Por ejemplo, hasta hace años recientes, en México y en el Brasil, los agricultores pagaban al Estado con productos agropecuarios los impuestos, ¿no? Efectuadas por el Estado. El término Estado debe considerar en sentido amplio, por cuanto todas las sumas de dinero por cualquier concepto salen del tesoro público como empleo de riquezas. Y aquí, por ejemplo, nuevamente vamos a referirnos un poco a la Ley 1178. En la Ley 1178, que todos ustedes conocen, y si me dicen que no conocen, mienten, porque en la materia de autonomías han llevado la Ley 1178. En esta ley sistémica existe un sistema que se llama el sistema de tesorería. Y a través de este sistema de tesorería, el Estado controla todos los ingresos. No vamos a pensar en decir, pero las gobernaciones y los municipios perciben de otra forma. No. Todos los ingresos estatales se centralizan. Ahora, el Estado central les asigna. A ver, más o menos, ¿cómo es esto? Ustedes saben, las recaudaciones tributarias se dividen en, el 70%, no, miento, el 75% es para el Estado central, la Administración Nacional. El 20% es para los municipios y el 5% es para las universidades. Esa es la participación popular. Ahora, existe otra asignación, por ejemplo, las regalías. Las regalías en todos los, se benefician todos los departamentos donde hay recursos naturales que son especialmente el Chaco. Todos los departamentos del Chaco se benefician con la venta de recursos naturales en primer término, pero hay departamentos que no se benefician.
Existe pues el sistema de compensación. No en la misma proporción, en una proporción menor, también se beneficia, ¿no? Entonces, el Estado central, quiero decir, va distribuyendo recursos. Entonces, para ese efecto, es bien importante decir que el Estado, o sea, la erogación dineraria es efectuado por el Estado, ¿no? Ahora ustedes han visto, vamos a redundar un poquito, en La Paz, por ejemplo, cuando estuvo de alcalde Lucho Revilla, que ahora está en la clandestinidad, dicen, ¿no?, que ha cometido muchas irregularidades. Pero parece que era uno de los mejores alcaldes en los últimos tiempos que ha tenido La Paz. Se han visto las obras. Obviamente las fallas siempre existen. Por ejemplo, tenemos en Miraflores, o sea, la plaza del estadio, una bonita obra. Después tenemos en Achumani un distribuidor. Después esto de la Belisario, parece que, bueno, no sé, parece que no se entendió. Por ejemplo, para esas tres obras grandes, la alcaldía se prestó dinero de la banca privada. ¿Cuál es la banca? Es el Banco Nacional. Por ejemplo, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, recién esos días, creo que hace un mes ya, se ha prestado dinero del Banco. Entonces, ¿qué significa ello? Significa que, por ejemplo, los gobiernos municipales de La Paz y Cochabamba, y creo que ya Santa Cruz ya lo hizo, demuestran que tienen capacidad económica como para contraer obligaciones, ¿no? Estos ingresos ya son fuera de las asignadas por el Tesoro General de la Nación. Al margen de que tienen ingresos propios. Por ejemplo, los tributos por concepto de bienes inmuebles, vehículos automotores, transferencia de inmuebles y vehículos son de dominio exclusivo municipal. Por ejemplo, aquí en La Paz, los impuestos de las casas y de los vehículos van directamente a la alcaldía. Después tenemos licencias, tasas que la alcaldía cobra. Pero otras categorías tributarias no conozco. Por ejemplo, las gobernaciones cobran el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, únicamente. Después hay tasas. Por ejemplo, de la minería y algunos productos en áreas rurales. Entonces, vean ustedes, jóvenes, la erogación es del Estado. Aquí vamos a ver esta parte que también es importante, en virtud de una ley. En el Estado ustedes saben que en un Estado de Derecho rige la legalidad en todo. La legalidad en las actuaciones de los gobernantes y también la sumisión a la ley de los gobernados, ¿no? Ahora bien, el gasto público en realidad es una actividad estatal. Y si es una actividad estatal, entonces tiene que regirse pues nomás por una ley. No sé, con ustedes en una clase anterior nos hemos referido, la actividad administrativa se rige por los principios de
Uno de ellos es la legalidad. Eso dice la Constitución Política del Estado en el artículo 232, ¿no ve? Y el principio de legalidad en nuestro país es regirse por la ley. Obviamente por una ley formal, no material. Eso vamos a ver en el presupuesto. ¿Qué había sido la ley material y qué había sido la ley formal? Aunque ustedes eso saben, porque han estudiado en Derecho Constitucional. En el derecho vigente, la base legal se manifiesta mediante normas jurídicas que regulan los procedimientos en su estimación, autorización y ejecución, así como también los controles internos y externos. A ver, sabemos que el gasto público es la ejecución del presupuesto. Ya sabemos, en su elaboración. Se efectúa o se realiza a través de la ley financiera. Una vez que esté aprobado por la ley financiera, se tiene que gastar, hemos dicho, como corresponde, ¿no ve? Sin alterar el mínimo de las asignaciones presupuestarias. Ahora, en la ejecución, o sea, en el gasto, se tiene que observar nomás, pues, la ley 1178. Por ejemplo, la ley para contratar personal, una institución, tiene que observar nomás el sistema de personal. Para contratar, adquirir bienes, servicios, obras, etcétera, ahí está el sistema de administración de bienes y servicios que señala todo un procedimiento. Vean, jóvenes, la importancia del principio de legalidad. Ya les había dicho, si alguien, ojo, un servidor público, se separa de este principio de legalidad, es posible que esté incumpliendo algo y obviamente puede incurrir en responsabilidad penal. O sea, dentro de la responsabilidad del servidor público existe la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Hace un rato les dije, la alteración de presupuesto sin autorización previa es delito, se llama malversación, ¿no? Para satisfacer las necesidades públicas, bueno, esto ya hemos hablado bastante. La erogación estatal debe cumplir con los fines de interés público asignados por el Estado. Es la satisfacción de las necesidades públicas. Pero cabe preguntarse qué sucede con los fondos salidos de la tesorería estatal que no tienden a esos fines. Existen, ya hemos dicho, ¿no? Los bienes, por ejemplo, los recursos destinados a la compra de bienes de capital. Por ejemplo, instalar una fábrica y que esa fábrica no nos retribuya ingresos, o sea, ganancias. Ahora, con este problema de la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, ha afectado bastante en cuanto se refiere a precursores, no solamente para el narcotráfico, sino para semillas, abonos. Y en Bolivia, nosotros, ustedes saben, tenemos una fábrica, ¿no? En Cochabamba o en Santa Cruz, creo que es en la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, de urea.
y tenemos una demanda superior en el Brasil y en otros sectores. Y el gobierno dijo, hay un artículo del día domingo en el periódico, en página 7, dijo que el Estado va a instalar 2 fábricas más, o sea, vamos a tener 3 fábricas de urea. Pero es carísimo esa instalación. Creo que está sobre los 2.000 millones. Obviamente, si nos aseguran, por ejemplo, la compra de ese producto, entonces uno se sacrifica, ¿no? Se puede endeudar. Pero ¿qué pasa? Este problema bélico de estos países, se normaliza todo en el mundo y vamos a tener 2 elefantes blancos. Porque no nos olvidemos, jóvenes, que la fábrica de urea siempre ha funcionado no en su máxima capacidad. Su producción ha estado máximo, creo, un 60-70%. Nunca ha llegado al 100%. Es más, otro gran problema que ha tropezado esta fábrica ha sido que Yacimientos no ha podido sostener, por ejemplo, la provisión de gas. A ver, ¿qué significa ello? Mala planificación, ¿qué les parece? Entonces aquí las cosas se tienen que hacer bien. Si nosotros somos productores de gas, vendemos gas y no vamos a poder abastecer gas a una empresa de esta naturaleza, me parece medio absurdo, ¿no? Bien. En la realidad, un buen porcentaje de los gastos no corresponde a los fines de satisfacción de las necesidades públicas. Por falta de ejecución presupuestaria, no obstante, no dejan de ser gastos públicos, pues son realizados por el Estado con los caudales públicos. Ya les había dicho, jóvenes, el mantenimiento de la burocracia estatal. Por ejemplo, en estos últimos tiempos, la burocracia estatal ha crecido, bueno, no me consta sinceramente, numéricamente, bueno, tampoco he averiguado, pero dicen que ha tenido un fuerte crecimiento. No les puedo decir en un porcentaje X, como alguna vez digo, ¿no? Si sé, puedo decir, pero si no sé, no. Ahora creo que es seguro de lo que ha existido el crecimiento de la burocracia estatal. En ello sí. En el gasto público, la necesidad debe legitimarse en el presupuesto de Estado, de manera que su gasto se programe con la debida anticipación. Comparación del gasto público y del gasto privado. ¿Qué hora tienen? Creo que hemos... 7:48, doctor. Bien, a ver, vamos a quedar aquí. Quiero, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna, siempre digo eso, comentario o alguna aclaración. De repente yo me he inventado algo, ¿no? Y alguien me va a decir, doctor, usted se ha inventado, no es así, el procedimiento legislativo, por ejemplo. Tienen la palabra jóvenes. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una pregunta acerca del concepto que lanzaba sobre el gasto público y quería preguntarle si el gasto social viene a ser lo mismo o son conceptos diferentes. No, gasto público, gasto social. ¿Sí? Sí, esa duda tenía, que si digamos son conceptos que son diferentes o son lo mismo. ¿Ya? Gasto público es una erogación dineraria que el Estado efectúa en virtud a una ley
para el cumplimiento de sus fines. Y esos fines normalmente son la satisfacción de las necesidades colectivas a través de la creación de servicios públicos. Ahora, el gasto social está limitado a un sector. En otras palabras, el gasto público es el género y el gasto social es la especie. Dentro del gasto público, una parte está destinado al gasto social. ¿No? ¿Está bien? Perfecto, doctor. Gracias por esa duda tenía. Le agradezco la respuesta. ¿Está bien? No, está bien. Bien, jóvenes, aquí quedaremos. Nos vemos el jueves. Y concluimos este temita. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta el jueves. Luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Adiós. Que les